¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Esta noche le vamos a dedicar unos cuantos minutos a la política nacional, porque así como quien no quiere la cosa, ya llevamos 200 días con un gobierno en funciones y todavía no sabemos cuántos días continuaremos en esta misma situación. Pero antes de eso, queremos ocuparnos de las víctimas del terrorismo, porque hoy vamos a contarles los detalles de la primera ley regional de atención a esas víctimas. El gobierno regional, el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera, quiere convertir en ley un conjunto de derechos que respeten a unas víctimas con las que la sociedad española siempre va a estar en deuda. Las 348 víctimas del terrorismo que residen en Castilla y León podrán beneficiarse, una vez aprobada la norma, de ayudas sanitarias y para gastos farmacéuticos. Podrán recibir tratamientos médicos, protéxicos, intervenciones quirúrgicas y prestaciones ortopédicas, siempre que deriven del atentado y que no hayan sido cubiertas por otro sistema público o privado de aseguramiento, así como también recibirán tratamiento psicológico o asistencia psicológica. Se les prestará especial atención cuando retomen los estudios, tendrán ayudas de comedor y no pagarán tasas por servicios como madrugadores, tampoco por los estudios universitarios y la expedición de títulos. Tendrán beneficios individuales, por ejemplo en el impuesto de sucesiones, además de preferencia en los centros de mayores o instalaciones juveniles, ayudas asistenciales, pero sobre todo reconocimiento. Las víctimas son víctimas, que no hay que olvidarlo nunca, de violaciones de derechos humanos. Eso es bueno no olvidarlo nunca. Son víctimas de violaciones de derechos humanos. Y eso un Estado de Derecho no lo puede consentir nunca. Y no lo debe olvidar nunca. Habrá 2 medallas a las propias víctimas y a quienes contribuyan a su defensa y un comisionado para su atención. Pues en esa misma comparecencia de prensa, después del Consejo de Gobierno de los jueves, la vicepresidenta de la Junta respondía a la secretaria de Organización del PSOE, Ana Sánchez, que ayer acusaba a la Junta de actitud torticera para bloquear las propuestas de resolución del PSOE en el último pleno. Rosa Valdeón reprocha a los socialistas porque no encuentran ellos la colaboración necesaria. Nadie va a impedir a un grupo que haga una propuesta constructiva. Estaríamos encantados. Lo que pasa es que hasta ahora, desgraciadamente, y del Grupo Socialista no hemos recibido ni una propuesta que diga algo, ni una. Que incluso nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que aspectos tan sustanciales o tan importantes como es el desarrollo de la Ley de Ordenación y Servicios del Territorio, no estamos encontrando la colaboración necesaria. Aunque la cita política de la semana está este sábado en el Comité Federal del PSOE, la que viene va a ser también una semana entretenida. El martes Rajoy ha quedado con Albert Rivera por la mañana y con Pablo Iglesias por la tarde. A esas reuniones seguro que llegan los ecos del artículo de Felipe González que publica hoy El País. En el artículo, el expresidente del Gobierno pide a los suyos que permitan gobernar al PP. Mariano Rajoy sonríe, pero quizás no tanto como le gustaría. Ya tiene su foto de diputado, pero la de presidente del gobierno no parece cercana. Yo me voy a reunir con todo el que quiera reunirse conmigo. Con quien quiera y como quiera. El día que quieran y a la hora que quieran. Y si no es suficiente, las reuniones serán públicas o privadas, según quieran. Como se suele decir, disponibilidad absoluta. De momento, el martes por la mañana se verá con Albert Rivera, que este jueves ha dado marcha atrás. No hay veto a Rajoy, ya lo hemos dicho. Nunca lo ha habido. Pero ese nunca en la campaña no sonaba así. Nosotros no queremos que Rajoy gobierne, más claro no lo puedo decir. Ni tampoco el día después de las elecciones. Si me preguntan, ¿va usted a hacer presidente al señor Rajoy con los 3,2 millones de votantes ciudadanos? No. También el martes, pero por la tarde, cita de Rajoy con Pablo Iglesias. Aunque Podemos se ve en la oposición. Es una cuestión de, incluso diría, de higiene democrática, que el Partido Popular no gobierne en nuestro país. En el PSOE, el artículo de Felipe González pidiendo a los suyos que dialoguen con el PP y se abstengan no ha dejado indiferente a nadie. Quien no sienta estimulado su pensamiento por la palabra de Felipe González es sencillamente un necio. Entre el no rotundo a Rajoy de unos, ya conocen mi posición, ya se verá de otros, no hay que correr los avanzando. Que tampoco descartan que Sánchez dé el paso. Vamos por partes, vamos por fases. Pero ¿cómo? Quizá la respuesta se plantee en el Comité Federal del sábado. Así estamos, o así seguimos, con muchas dudas y pocas certezas. Por las unas y por las otras le preguntamos al vicesecretario de Comunicación del Partido Popular
y diputado por la provincia de Ávila. Pablo Casado, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bien, bien. La verdad es que le iba a preguntar en primer lugar por la reunión del martes, que estaba ya cerrada por la mañana, de Mariano Rajoy con Pablo Iglesias. Claro, le iba a decir que cuándo con Albert Rivera, con el líder de Ciudadanos, pero parece que también van a quedar el próximo martes. ¿Qué espera de esos encuentros? ¿Qué Bueno, saldrá en estos claro? encuentros hay que decir, para empezar, que son encuentros informales, porque todavía el rey no ha encargado la investidura formalmente a ningún candidato. Lo que sí que creo es que todo el mundo conoce el talante dialogador y sobre todo, bueno, pues en este caso pactista de Mariano Rajoy, y yo creo que lo que vamos a decir es que tenemos un acuerdo en la vista, que es un acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos, y que por nuestra parte vamos a tener generosidad y altura de miras, y eso quiere decir que primero valoramos el pacto de gobierno. Sería la primera vez en la historia de España en la que puede haber un gobierno conformado por varios partidos. En segundo lugar, que en caso de ruptura del acuerdo municipal y autonómico de Podemos con el Partido Socialista seremos responsables a la hora de mantener unos gobiernos que tengan estabilidad. Y en tercer lugar, que hemos analizado varios puntos en los que estamos los tres de acuerdo, como la educación, como las pensiones, como el empleo, como la estabilidad institucional y la unidad de España, y como la regeneración política. Eso es nuestra propuesta, y lo que esperamos es que el único partido que puede desbloquear la situación, que es el Partido Socialista, sea apoyando o absteniéndose, en su comité federal del día 9 tenga también esas luces largas que hacen falta. Lo de la gran coalición prácticamente lo descartan todos en el Partido Socialista. ¿Cree que al final acabarán absteniéndose? Yo creo que lo que todos saben y estamos de acuerdo es que no puede haber terceras elecciones. Y para que no haya terceras elecciones tiene que haber un partido, que en este caso ha quedado segundo, y nos alegramos de que haya quedado segundo, porque el riesgo evidente para la economía y para la situación política en España es que Podemos diera el sorpaso al Partido Socialista. Bueno, pues ellos saben que solo ellos pueden desbloquear la situación, y esperamos que sí. Es un partido responsable, es un partido de Estado, es un partido que ha hecho cosas buenas por este país. Es verdad que en la última etapa pues no han sido muy constructivos, pero estamos convencidos de que no pueden ir a unas terceras elecciones por sencillamente unos prejuicios o bien ideológicos o bien personales. Y eso es lo que vamos a reclamar en estas negociaciones. En esa estrategia, hoy les ha echado una mano el expresidente del Gobierno, Felipe González, con ese artículo en El País, donde más o menos les dice a los suyos, no literalmente que se abstengan para facilitar que gobierne Mariano Rajoy, pero se puede leer que ese es el mensaje entre líneas. De hecho, hasta el propio Rajoy coincide con González y pide que haya gobierno pronto. ¿Usted cree que le van a hacer caso los socialistas a Felipe González? Yo creo que lo que tienen que hacer caso es a los españoles. Los españoles no pueden tolerar que se vayan otra vez de vacaciones aquí en Valladolid, que los que se vayan a una urbanización o al pueblo o a la playa con la preocupación de que los políticos no hemos sido capaces de desbloquear la situación política, que también cotiza en bolsa y que vemos las incertidumbres internacionales y económicas que evidentemente son lo que a nosotros nos preocupa, no el dimes y diretes o las personas. Felipe González lo que ha dicho es algo que es de sentido común, que es que tiene que haber gobierno cuanto antes. Llevamos ya 6 meses en esta situación, pero no vamos a jugar a polis buenos y malos, a decir que Vara y Paje lo hacen bien y Susana o Pedro Sánchez. Tenemos el máximo respeto a los partidos políticos, a sus procedimientos internos, a sus plazos, a sus discusiones, y por eso estamos dejando que ellos tomen esa decisión, pero lo que no podemos dejar es de recordar que esa decisión tiene que ser la de posibilitar que quien han querido los españoles, con 52 escaños de diferencia sobre el Partido Socialista, con 2,5 millones de votos más que el Partido Socialista, y sobre todo con 8 millones de apoyos, quienes han querido que sea presidente es Mariano Rajoy. Entonces lo que hay que hacer es que ese gobierno cuanto antes se ponga a funcionar. Claro, pero en ese artículo Felipe González, además de pedir la abstención o de sugerir la abstención de los suyos, lo que también le pide Mariano Rajoy es que alcance algún tipo de acuerdo con Ciudadanos, porque no es lo mismo abstenerse ante 169, 170 diputados si contamos a Coalición Canaria que ante 137. ¿Será posible que ustedes, que desde el Partido Popular sumen también a Ciudadanos de alguna u otra manera? No sé si formando o no formando parte del gobierno. ¿O es una quimera todavía? No, yo siempre he dicho que con Ciudadanos tenemos muchos puntos en común, y de hecho en Castilla y León hemos llegado a un acuerdo para la investidura de Juan Vicente Herrera que ha sido positivo. Bastante en la campaña, ¿no? Bueno, pero yo creo que en una campaña electoral lo que hay que hacer es contrastar lo que nos separa y poner de relieve lo que nos une, y yo creo que en ese sentido lo que no podemos hacer es equivocar el orden de los factores. Igual que en diciembre la gente nos decía, no, pero ¿por qué se empieza diciendo que hay que pactar con el Partido Socialista? Bueno, porque eran los únicos que podían dar curso a una investidura, no a una fallida como la que tuvo Pedro Sánchez. Ahora es lo mismo. Eso no quiere decir que no hablemos con todos los demás, pero no podemos engañar a la gente. Solo habrá una investidura y un desbloqueo de la situación si el Partido Socialista lo permite. Y luego, que entren en ese pacto Ciudadanos, otros partidos, pues ya hemos dicho que sería lo óptimo. Pero hay que tener muy claro que no se puede engañar a la gente. Yo creo que el proceso
en los meses anteriores, en los que se estaba más pendiente del tuit o de la foto o de lo que se decía en los medios de comunicación y no de los votos que había que reunir en el Congreso de los Diputados, ya han dicho los españoles que no querían eso, porque lo han dicho con las urnas, porque por eso el Partido Popular ha tenido más apoyos. Aquí también en Valladolid, creo que esos 10.000 votos de más, esos 5 puntos de más, es precisamente por la política responsable de un partido. Y en ese sentido yo espero que el Partido Socialista escuche ese mensaje. También el resto de partidos. Podemos ha tenido un resultado muy malo y Ciudadanos también ha tenido un desgaste. Por algo será, las urnas mandan. Dice que Podemos ha tenido un mal resultado. En las últimas horas también es noticia ese llamamiento que está haciendo el propio Pablo Iglesias a Pedro Sánchez para que lo vuelva a intentar. Y de hecho algunos varones del Partido Socialista, ayer mismo escuchábamos a Miquel Iceta y también a la presidenta del Gobierno balear, de decirle a Sánchez que lo intente, que por qué no buscar otra vez la fórmula de Podemos y sumar a los nacionalistas para poder formar gobierno. ¿Eso será factible? Esas manos que lanza Pablo Iglesias siempre son al cuello de Sánchez. Ya vimos qué manos le lanzaba en febrero, ¿no? Pidiéndole todo el aparataje del Estado, olvidándose de la política social, porque lo que quiere Podemos es el poder por el poder. Ya lo dice el número 2 de Carmena, no hemos venido aquí a gestionar, hemos venido a derribar el sistema. Y eso es lo que han estado a punto de querer hacer, si hubieran tenido un buen resultado y se hubieran sumado con el Partido Socialista, pero no suman. Y por eso lo que ha cambiado respecto a diciembre, además de la paciencia de los españoles, que ya he dicho, y además de que no puede haber terceras elecciones, es otra cuestión, que es que no hay alternativa al gobierno del Partido Popular. Hombre, habría, aritméticamente hablando, pero tendrían que sumar todos los partidos, a excepción de Bildu. Es decir, Ciudadanos, Podemos, Partido Socialista, Convergencia y Unión, PNV, etcétera. Todos los partidos, incluidos Esquerra Republicana, tendrían que hacer una amalgama de partidos perdedores contra la alternativa ganadora. Y yo creo que es algo absolutamente imposible. En definitiva, creo que es una enésima humillación de Podemos para intentar decirle al Partido Socialista que tiene que seguir en la utopía de un gobierno contra la mayoría de las urnas. Pero de esto seguro que se habla en el Comité Federal del Partido Socialista de este sábado. ¿Usted qué cree que pasará en ese Comité Federal? ¿Que saldrá un no rotundo a Mariano Rajoy, pero dejando la puerta abierta a un próximo Comité Federal? ¿O que desde este mismo sábado se deja abierta la posibilidad de una abstención del PSOE? Yo espero que sea la segunda opción y que se deje la posibilidad de una abstención o de un apoyo a un gobierno que, por cierto, sería el 16º gobierno en Europa, de 28, 16º, que tiene esa forma de gobernar. Los dos grandes partidos, por supuesto, estando el ganador a la cabeza. Creo que eso es algo positivo y yo creo que las alianzas que se tejieron en mayo del 2015 de partidos que perdieron las elecciones, y Valladolid es un buen ejemplo, es decir, aquí ganó el Partido Popular y están gobernando la izquierda de Podemos con la izquierda del Partido Socialista. Bueno, pues los ciudadanos ya han dicho en estas elecciones que no les gusta ese modelo de gobierno. Yo creo que es bueno que escuchemos a las urnas. Por eso hemos propuesto una reforma electoral, para que gobierne la lista más votada. Y ya cuando hay tal distancia con el segundo partido, yo creo que lo que no se puede hacer es hacer alquimias para subvertir la voluntad de los españoles. De verdad, el Comité Electoral Federal del Partido Socialista tiene todo nuestro respeto, todo nuestro, digamos, precaución y prudencia respecto a sus plazos y sus decisiones, pero el reloj ha empezado a contar y a partir del día 19 habrá que saber qué investidura llevamos a las Cortes Generales. Y, repito, es urgente, sobre todo por dos cuestiones. El techo de gasto, que hay que presentar a partir de ya para cumplir con los compromisos con la Unión Europea, y en segundo lugar los presupuestos generales del Estado. Y sin eso, el desbloqueo de la situación política, lo que no haremos es seguir creciendo y creando empleo, que es lo que queremos todos. Claro, y sobre todo por lo que hemos leído también esta misma tarde, por la reunión que ha habido de la Comisión Europea, Bruselas pide nuevos ajustes a España ante la falta de medidas eficaces. Eso es un pequeño rapapolvo también al gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, también ha dicho el portavoz comunitario... ¿Se teme que alguna multa? También ha dicho el portavoz comunitario que tiene muy en cuenta lo que ha hecho España. Lo que ha hecho España es crear la mitad del empleo de toda la Unión Europea, lo que ha hecho España es bajar el déficit a la mitad y lo que ha hecho España es crecer más que toda la media comunitaria. Yo creo que en ese sentido, pues bueno, a los alumnos aventajados, a los países que van bien, habrá que tener en cuenta que hemos tenido que pelear durante 4 años con una situación prácticamente de bancarrota y de rescate y sobre todo de esos 4 años, 2 en recesión.
se han hecho muchas cosas, pero faltan otras por hacer, si no lo ocultamos. Y nosotros lo que hemos dicho es que necesitamos 4 años más para consolidar esa senda de crecimiento económico. Por cierto, muy orgullosos de decir que ese crecimiento económico en España ahora se capitaliza prácticamente en su totalidad en creación de empleo. Cuando decimos, la semana pasada hemos visto los datos, también para Castilla y León y para Valladolid, que se sigue creando empleo intensamente, eso es nuestra preocupación. Por eso no queremos perder tiempo en la política de pactos, en la política de personas, en la política de vetos. No, aquí estamos para gestionar. Y lo que quieren los vallesoletanos y los castellanos y leoneses es saber que hay un gobierno que vela por la pensión de su padre, por la sanidad de su mujer, por la educación de su hijo y por el trabajo de su otro hijo que lo está buscando. En eso está el Partido Popular. Y el resto, pues bueno, que en los comités federales pues decidan su política de alianza. Nosotros ya hemos aliado lo que teníamos que hacer con las urnas, con los españoles, con un mayor respaldo. Ahora lo que esperamos es que nos dejen gobernar. Es verdad que usted antes me hablaba de determinadas reformas que quieren llevar a cabo y que van a presentar, entiendo, cuando se hablan oficialmente de las mesas de negociación con otras formaciones, hablaba de la reforma electoral, pero también desde Ciudadanos, por ejemplo, que sí es la opción al final más factible. Le van a pedir medidas de regeneración democrática, reforma electoral, no sé si en la línea en la que usted me planteaba, para que se deje gobernar a la lista más votada, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular en esas reformas? La reforma electoral que no conlleva una reforma constitucional es la reforma electoral municipal. Incluso la autonómica requeriría modificación estatutaria. Y es la que propusimos, con un proyecto de ley que fue rechazado por el Partido Socialista, por cierto, sorpresivamente, porque lo llevaba en su programa electoral. Lo que decíamos es que hubiera segunda vuelta para que no pase lo que pasó, por ejemplo, en Valladolid, para que el partido que gane pues pueda tener una segunda vuelta y dilucidar quién quieren que ocupe ese gobierno. A nivel nacional hay una previsión constitucional que es el aumento de diputados, es decir, se podría introducir la fórmula de prima al ganador, como en otros países europeos, pero nosotros no lo hemos propuesto, porque pensamos que habrá que estudiarlo. Y de esas medidas de regeneración, la primera debería ser dejar gobernar a la lista más votada. Yo creo que eso pasa en todos los países. Nosotros ya hemos hecho 70 medidas en esta legislatura para luchar contra la corrupción, por ejemplo, pero creo que hay que hacer cosas para acercar las instituciones. Hemos propuesto una reforma del Congreso, una reforma del Senado, la reforma de la financiación autonómica, eso también importa aquí en Castilla y León, porque habrá que recordar al resto de comunidades autónomas que en Ávila, una plaza escolar rural o una plaza para un mayor sanitaria, a veces cuesta un 40% más que en una gran ciudad española. ¿Qué quiere decir? Que estamos comprometidos con reformar institucionalmente España, pero sin descoser el sistema constitucional, que pensamos que ha dado unos años muy positivos para nuestro país. Claro, me habla de la reforma de la financiación autonómica, pero aquí estamos viendo que quizá también los nacionalismos pueden seguir teniendo mucha importancia a la hora de que se forme un gobierno. De hecho, estos últimos días hemos visto la reunión con los representantes del Partido Nacionalista Vasco y una de las reclamaciones de Urkullu era el acercamiento de presos, o mejor, que tuviesen en el gobierno vasco las competencias penitenciarias para poder acercar presos. ¿Eso va a ser una prioridad cuando llegue el momento de hablar en serio con el Partido Nacionalista Vasco? Bueno, en la reunión que tuvo Aitor Esteban con el presidente del gobierno ya dijo que no era una condición sine qua non. Pero siempre está sobre la mesa ese tema. Bueno, y los tuvo también en el 96 y al final los acuerdos del Majestic, con luz y taquígrafos, durante una legislatura en la que hubo desencuentros como la ley educativa, pero sin embargo nos permitieron en 2 años cumplir con todos los requisitos de Maastricht. Quiere decir que fue un pacto leal, que a nivel presupuestario y económico no hubo que negociar cada presupuesto y cada ley porque era urgente hacerlo. Creo que el PNV es un partido responsable. Es más, en todo el desafío secesionista catalán han tenido una postura muy prudente. Primero, porque tienen muy reciente el fracaso del plan Ibarretxe. Y segundo, porque están viendo a dónde conduce el desafío de Mas y de Puigdemont, que es a más empobrecimiento para los catalanes. Yo creo que se puede hablar con ellos y además saben perfectamente que el Partido Popular es un partido de acuerdos, es un partido dialogante, pero que también tiene sus líneas rojas. Y la unidad de España, por supuesto, es la primera de ellas. ¿Nos vamos a ir en agosto de vacaciones con gobierno o no? Eso espero. Nosotros yo creo que no. Los políticos me temo que va a ser el segundo año sin vacaciones porque si no hay presupuestos habrá techo de gasto y para eso nos pagan y estamos encantados de quedarnos sin vacaciones. Pero han hecho las cuentas, es decir, la primera sesión de investidura va a salir agua, en la segunda ya será factible o no. Sí, vamos a salir agua o lo que será. Vamos a esperar, vamos a poner toda la carne en el asador para que así sea. Yo por si acaso ya me llevaba a mis hijos y a mi mujer a las Navas del Marqués, que ahí están fresquitos, porque me parece que me va a tocar estar yendo a Madrid muy a menudo. No, pero sinceramente, los españoles merecen tener unas vacaciones sin preocupaciones y yo creo que los políticos estaremos a la altura de las circunstancias. Precisamente antes de ayer estábamos en Cebreros con Adolfo Suárez Illana y nos recordaba lo que le contaba a su padre, en esos años difíciles, en el Parador de Gredos, pactando con el PCE y con partidos mucho más dispares. Lo consiguieron, la concordia fue posible, ¿por qué no va a serlo ahora?
Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP y diputado por Ávila. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, enseguida tenemos que analizar lo que ha de sí la actualidad de esta jornada. Será con nuestros tertulianos a la vuelta de la publicidad. Bueno, ya saben que la segunda parte del informativo la dedicamos sobre todo al análisis, a la tertulia, y hay que hablar mucho de política, de movimientos de estos días, de saber si vamos a vivir con un gobierno en funciones eterno o si llegará antes del mes de agosto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Chema Crespo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Tú que tienes buena información desde el foro. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Que estar allí muy cerca no crees que te da la perspectiva, pero bueno, rumores todos y de todo tipo. Nacho Foces, tú que lo ves desde la distancia, ¿cómo lo ves? Pues yo es que he perdido el móvil de Rajoy, entonces estoy en la más absoluta, estoy en modo off. Bueno, luego vamos a ir paso a paso, también, como dice el Cholo, partido a partido, viendo la estrategia de uno, la estrategia de otro, y ver si estrategia sirve o no sirve para algo. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué empezamos hoy? Pues mira, empezamos con una ley que se va a convertir en una nueva asignatura para los alumnos de secundaria. Castilla y León instaurará una asignatura en la educación secundaria obligatoria para honrar a las víctimas del terrorismo, a partir del curso 2017-2018. También el diario La Razón abre sus páginas de Castilla y León con este mismo asunto. La ESO incluirá educación para la paz en memoria de las víctimas del terrorismo. Diario La Razón, el gobierno Herrera respaldará por ley a las víctimas del terrorismo de la región. Es la primera norma autonómica en España de este tipo tras la estatal del año 2011. Diario de León, León une la era del Moro al plan de la Unión Europea para crear una zona peatonal. Diario Palentino, los lanzamientos hipotecarios por ejecución suben un 62% en 2016. La Gaceta de Salamanca destaca en su primera el carné de la CNT que tuvo en su debut el actor Paco Martínez Soria y que se ha descubierto ha aparecido ahora en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Y por último, el diario de Soria, una intensa granizada arrasa la cosecha en la zona de las Vicarías. Caray, con las dichosas granizadas de estos días. ¿Qué viñeta me traes esta noche? Pues mírate, la viñeta de Rodera en el mundo de Castilla y León, a propósito de estos encuentros hispanoamericanos. Respecto a Estados Unidos, a la gente le preocupa el secretismo alrededor del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, con lo que somos nosotros con el secretismo. Lo de vender cosas como carbón o leche no le preocupa a la gente, dice, hablemos de ciberseguridad. Hala, pues venga. Bueno, habrá que hablar de más cosas, evidentemente. Bueno, os tengo que preguntar por la situación política. Sin lugar a dudas, uno de los datos más relevantes de esta jornada ha sido ese artículo de Felipe González en El País, donde lo que todos hemos interpretado es que Felipe González les pide a sus compañeros del Partido Socialista que se abstengan, que dejen gobernar a Mariano Rajoy, ¿o no? Sí, es fácil, eso lo que dice Felipe. Es fácil deducirlo. Leído íntegramente, pues al final es Felipe en estado puro, ¿no? Porque esa es la conclusión, pero al mismo tiempo pues carga las responsabilidades sobre Mariano Rajoy, carga la responsabilidad de lo que ha sucedido en nuestro país sobre una gestión que considera que no ha sido la adecuada y tal, pero al final acaba también recomendando que se ejerza una posición dura, una oposición contundente, pero que llegado el extremo, pues que se facilite la gobernabilidad. Desde mi punto de vista, en fin, que voy a decir lo que es y lo que ha sido y lo que representa Felipe González para el Partido Socialista, pero a mí me parece que en esta ocasión y también últimamente esas consideraciones, esos consejos que da ante la inminencia de una decisión solemne que va a tomar el partido en sus máximos órganos de expresión, como es en este caso el Comité Federal, no sientan del todo bien. Hay que recordar que Felipe González no es el foro adecuado, un periódico. En mi opinión, no. Y algo he escuchado esta mañana a algunos dirigentes de la Dirección Federal del partido en
el mismo sentido. Felipe González, si quisiera, es miembro de pleno derecho del Comité Federal. Nunca volvió al Comité Federal del partido después de dejar de ser presidente del gobierno. Pero si efectivamente estamos en nuestro país en una encrucijada compleja, y el Partido Socialista en una encrucijada especialmente compleja, oye, Felipe González, pues en fin, podría bajar de su Olimpo, personarse en el Comité Federal, hacer estas consideraciones y participar del debate sosegado y sereno que allí podría producirse. No me parece que sea la mejor manera de ayudar a la decisión que tiene que tomarse, que se hagan estas consideraciones y se den estos consejos desde fuera. Nacho. Yo discrepo de la forma en lo que dice Chema, porque si Felipe González se presentara el sábado en el Comité Federal del PSOE, adiós ejecutiva, adiós líder del PSOE. La expectación sería máxima, ¿no? No, y el protagonismo, con lo cual, pero parecería casi un autogolpe de Estado dentro del PSOE, porque nunca ha sucedido en los últimos 20 y tantos años semejante circunstancia con un exsecretario y expresidente del gobierno. Lo que escribe hoy Felipe González, que bueno, a mí me parece una tribuna perfecta, porque si elige un periódico, ¿qué voy a decir yo, no? Que soy su director de un periódico? A mí me parece maravilloso que los periódicos estemos también para abrir ese tipo de debates. ¿Qué hace? Hace un diagnóstico, no quiero exagerar, pero a mí me parece muy adecuado, iba a decir perfecto, pero muy adecuado la situación. Lo que dice es que el que tiene que tomar la iniciativa es Rajoy, y dice algo que es evidente: no puede haber terceras elecciones generales. No puede haber terceras elecciones generales, entre otras cosas, porque cogeríamos una mimbre, los que somos de pueblo sabemos lo que es la mimbre, y correríamos a los candidatos a mimbrazos por la calle. Con lo cual tiene que salir un gobierno además que lo primero que tiene que hacer es enfrentarse a una terrible medida, que es la de intentar aprobar unos presupuestos generales del Estado. No hay mucho tiempo, es verdad que no lo se va a hacer rápido, pero hombre, lo que está diciendo es que tome la iniciativa Rajoy y, hombre, ante eso negóciese la abstención, porque no dice que se abstenga el PSOE y que gobierne Rajoy, no, da a entender que lo que hay que hacer es negociar, por parte del Partido Socialista, negociar la abstención. Es que es curioso estos días, cuando se le sacude a Sánchez porque se toma unos días y tal. Yo en esta ocasión pues creo que Sánchez ha hecho lo correcto después de unos días de campaña, y aquel que tiene que tomar la iniciativa, que es el presidente en funciones, es el que tiene que decir: oiga, mire, estas son la propuesta mía para que podamos acordar. Como Rajoy esa ficha no la ha movido, ¿qué vas a responder sobre si debes coaligarte, si debes propiciar el gobierno o si debes facilitarlo? Es verdad que, sin embargo, demasiadas voces en el seno del Partido Socialista están continuamente opinando de lo que habría que hacer o lo que no habría que hacer, pero lo primero que hay que hacer es escuchar a Rajoy, sin ninguna duda. Por eso el Comité Federal de pasado mañana, del sábado, hombre, parece que está muy claro lo que va a salir de ahí, pero porque no puede salir otra cosa. ¿Cómo va a salir un sí a qué? ¿Una abstención a qué? Pues de entrada lo que tiene que salir, solo se conoce de Rajoy su programa electoral, y hombre, ese programa electoral se ha combatido en una campaña. Sí. Bueno, lo que dice también Felipe González en ese artículo del diario El País es que Mariano Rajoy debe abandonar el modo reposo, ¿no? Y hacer lo que decís vosotros, ¿no? Propuestas para que el resto de partidos, o al menos aquellos con los que quiere Rajoy gobernar, o al menos lograr algún tipo de apoyo, pues sepan a qué atenerse. Yo también coincido con Nacho en que esta expresión de su opinión de Felipe González utilizando un medio de comunicación, un periódico, es lo más adecuado y quizá lo que en este momento mejor encaja, porque aunque haya que esperar al Comité Federal del fin de semana, pues seguramente su presencia allí alteraría el desarrollo de ese Comité Federal, y a mí sí que me parece adecuado que un expresidente que tiene experiencia y responsabilidad pues se pronuncie públicamente. Es verdad que especulamos mucho, perdona, Nacho. ¿Puedo hacer una pregunta a mi compañero de tertulia? Porque me ha parecido, cuando has dicho lo de que baje del oráculo, me ha sonado un poco un tono peyorativo, ¿no? Hacia la figura de... Nacho, no, ¿cómo se dice? No te columpies, y menos conmigo, tú que conoces mi casa, y allí está la fotografía con Felipe González. Por eso, me ha sorprendido lo del oráculo. Bueno, es que lo es, él mismo se definió como jarrón chino, no hay más que ver las viñetas de Peridis, por ejemplo, para ver que Felipe González a veces levita y no se sabe, en fin, ocupa demasiado espacio. Negarle a Felipe González criterio, opinión ni rigor sobre las cosas, bueno, faltaría más. Lo que sucede que, desde mi punto de vista, me parece que esta toma de posición pública a través de medios de comunicación
me parece, lo digo sinceramente, relega un poquito a una cierta minoría de edad, a un partido político, a unos cuadros dirigentes, a unas personas que tienen la responsabilidad de sacar adelante a este partido de esta encrucijada. ¿Deben hacerlo sin escuchar las opiniones de Felipe González? Serían unos imprudentes. Pero yo creo que Felipe González tiene la oportunidad de dirigirse, de trasladar, de reflexionar, de discutir todas las oportunidades para hacer entender a los dirigentes del partido lo que él considera que es lo mejor para nuestro país. Insisto, ¿no? Fijar esta posición pública en vísperas del máximo órgano del partido entre congresos, probablemente haya más discusión sobre la razón de la oportunidad que sobre los contenidos. Oye, y os pregunto ahora por el protagonista, que ganó las elecciones y del que se espera, también lo decía Felipe González en el artículo, pues que presente propuestas, que tome directamente la iniciativa. Ayer Rajoy se reunía con el PNV, con Esquerra Republicana, el martes se va a reunir con Albert Rivera y con Pablo Iglesias. ¿Qué esperáis? Yo no sé si al final la fórmula de la que tanto se habla, de intentar atraerse a Ciudadanos, al Partido Popular, que parece la más lógica para sumar 169 y no 137, pues cambiaría mucho las cosas. Y si están en esa posibilidad en el PP o no. Igual que los perdedores han necesitado esos días de descanso para pasar el duelo, quizás lo que se le ha ido la mano en exceso a Rajoy ha sido el periodo que ha dedicado a administrar la euforia de un resultado electoral, que parece que él y Arriola y Moragas eran los únicos que conocían que podía darse, y que claro, después del discurso que dio la noche electoral en el balcón. ¿Lo entendiste? Yo, como dijo que era el más difícil de su vida, no me he propuesto tal. Digo, si este es el más difícil... Tenía derecho a ese estado de euforia. Sí, más interna, pero claro, llega un momento en que dices, si es verdad que tiene tanta prisa para que en julio a finales de julio estuviera ya investido el presidente del gobierno y formado ese ejecutivo, ese nuevo Consejo de Ministros, evidentemente tendría que haberse puesto con más ahínco a las conversaciones, pero es que las que lleva, hombre, ha estado muy bien que haya recibido a Esquerra Republicana, pero me parece a mí que esperar algo de un encuentro con Esquerra Republicana, cuando con quien tiene que gobernar supuestamente es con Ciudadanos, con la abstención del PSOE, si llega a producirse. Bueno, ahora viene lo difícil. Yo creo que está empezando a comprobar que sí, tuvo más diputados, pero las cuentas no salen, siguen sin salir, aunque ha ganado más escaños, pero siguen sin salirle las cuentas al PP. De momento sigue estando solo, que esa es una de las constantes que al Partido Popular, cuando pierde las mayorías absolutas, le caracterizan. Por cierto, mencionabas la reunión ayer con Esquerra Republicana. Por la noche tuve ocasión de hablar con Joan Tardá, y a mí me habría gustado asistir a esa reunión. Entre otras cosas estaba el diputado Rufián, ¿no? Y entonces la reunión fue cordialísima, y Joan Tardá dijo una cosa que también yo creo que es significativa de cómo se han afrontado algunos de los problemas en estos meses atrás. Dice, oiga, ¿por qué ha tenido que ser tan excepcional esta reunión? Dice, ¿por qué? Al margen de que cada uno está en la deriva que está y la ley es la norma, pero es que claro, aquí se institucionalizó que con este no hablo, con este otro no, entonces claro, se genera una expectación sobre una conversación política que realmente dice poco de la torpeza de quienes se bloquearon entre sí, siquiera para hablar. Bueno, la cuestión... a mí me ha generado me ha suscitado alguna duda, alguna conversación de estos días, porque yo era de los que daba por supuesto, me imagino que como todos vosotros, que en la comparecencia después del Comité Ejecutivo de Rajoy, hombre, todos dedujimos que independientemente de cuando se produzca la consulta con el rey, tuviera ya un acuerdo que le permitiera la investidura, independientemente de eso, en cualquier caso, esta vez sí aceptaría el encargo del rey, lo cual ya supondría un avance extraordinario. Recordemos que en la ocasión anterior al final Sánchez tira para adelante porque Rajoy pues, se niega a comparecer en esa investidura. Esta mañana me decía, bueno, ya veremos, no entra en la cabeza que pudiera decirle que no al rey porque cuando comparezca allí no tuviera ya algún tipo de acuerdo más amplio. Por lo tanto, demos por sentado que será él el que aquella frase, ¿no?, el reloj de la democracia, que lo abra él. Y en segundo lugar, claro, es que dice, yo pido un acuerdo de mínimos. Ayer me hizo mucha gracia, dice, no, si aquí estoy proponiendo un acuerdo de mínimos, aprobemos el presupuesto. Yo ya no seguí escuchándole, o sea, un acuerdo de mínimos en el cual aprueben a usted el presupuesto. Oiga, que el presupuesto es el instrumento básico y fundamental de la acción política de un gobierno y que es del que se deducen
todas las políticas. ¿Qué presupuesto quiere usted aprobar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno, todo este escenario seguro que sí va a solucionar más rápidamente si Partido Popular consigue sumar a sus 137 diputados los 32 de Ciudadanos y así quedarse en los 169, que ya solo son 7 menos que la mayoría absoluta. ¿Habéis notado algún cambio en los últimos días en el partido de Albert Rivera? Hoy hablaba directamente de que nunca habían vetado a Mariano Rajoy. Ninguno. No descubro, recordamos lo que se dijo. No descubro nada nuevo al decir que se pasó las 2 campañas electorales vetando tanto a Rajoy, que ahora tener que comerse eso, como ya ha dicho más de uno, es una digestión muy complicada, que necesita sobre todo muchos días y mucho bicarbonato para poder llevarla a cabo. Hombre, es reo de lo que ha dicho, pero también es reo ahora de tener que dar un paso al frente, si no es en la investidura, que también, luego en el presupuesto. Porque claro, es que Rajoy está en la minoría más absoluta que pueda haber. La investidura solo le garantizaría eso, la investidura. ¿Qué va a hacer luego? ¿Prorrogar los presupuestos? Que fue una de sus grandes decisiones, o se le ha descubierto como gran decisión. El haber hecho tramposa, Nacho, muy tramposa. Bien, pero desde el punto de vista recurrido por la Unión Europea, sí, un presupuesto que no cumple los objetivos de déficit, un presupuesto del que se derivan que tengamos que hacer frente a sanciones, pero bueno. Pero desde su óptica de estrategia política, él dejó en marcha ese presupuesto. ¿Qué permite ese presupuesto? Prorrogarlo. Pero claro, hasta para llegar a prorrogarlo antes tiene que haber unas negociaciones que las de la investidura Sulau van a ser un juego de niños. Bueno, con los Ciudadanos, ¿puede dar algo de sí la reunión del martes por la mañana de Rajoy con Albert Rivera? Yo creo que ahora mismo el PP está jugando con Ciudadanos. Estos días atrás resultaba un poquito, digamos, patético. El señor Rivera, en fin, venga, pongámonos en marcha, sentémonos en la mesa camilla a 3 y saquemos esto adelante con los mismos eslóganes de la legislatura fallida, contra la corrupción, por la regeneración. El señor Rajoy no representa estos valores, pero hay que sacar a nuestro país adelante. Y entonces, pues el PSOE en su encrucijada, pues, bueno, ya veremos lo que hacemos, y el PP iniciando las consultas, y Mariano Rajoy iniciando las consultas sin haber llamado todavía a Ciudadanos, que ha demostrado una ansiedad excesiva. A Ciudadanos, si el criterio que está siguiendo el presidente del Gobierno es de menor a mayor, pues le tocará la semana que viene pues con los grandes, ¿no? Con Podemos, con el propio Ciudadanos y con el PSOE. Da la sensación de que a Ciudadanos está comenzando a tener más presión de la que le gustaría soportar respecto a que si al final se alcanza un acuerdo y el problema es Mariano Rajoy, daría la sensación de que mantener que Rajoy es el problema, a Ciudadanos le puede empezar a estar costando incluso algo internamente. Ellos no reconocen a Rajoy una capacidad de regeneración y de credibilidad, porque son conscientes, ellos nacieron como consecuencia del desgaste del PP y de Rajoy en concreto en relación con la corrupción. Me daría la sensación de que mantener esa constante a ellos les pone en alguna dificultad. Si el PSOE abriera el melón de que es posible hablar de política con el Partido Popular, pero a Rajoy se le niega también la credibilidad personal para afrontar, encabezar, ¿no?, un gobierno del partido que ha ganado, pues Ciudadanos podría recuperarse un poco. Pero aquella cosa también de que Ciudadanos y PSOE iban a ir juntos hasta la muerte también después de las elecciones, eso ya está un poco... A Ciudadanos, como le pasa a Podemos, ahora le viene pasar de la pubertad a casi de golpe a la mayoría de edad. Es decir, ahora ya están en el sistema. Veamos lo que hace aquí Ciudadanos. ¿Alguien ha visto a un dirigente de Castilla y León de Ciudadanos ponerse delante de los micrófonos de los periodistas? Ciudadanos se está comunicando con la sociedad a través de emails que manda a los medios de comunicación. Llega un momento en el que sí, está muy bien, eres un partido nuevo, lo que decíamos, a la regeneración, vienen a cambiar el sistema, pero es que se han metido en el sistema, pero de hocico, vamos, han tirado de cabeza al sistema, son uno más del sistema. Ahora les viene por ahí todo eso, les viene también las consecuencias que van a estallar de aquí a Navidades, y aquí en Castilla y León está empezando a haber movimientos, las consecuencias de haber admitido de todo para afrontar las elecciones municipales en todos los sitios, y claro, les están saliendo pues muchísimos rebotados, sobre todo el Partido Popular, que se fueron allí, algunos menos del Partido Socialista, pero claro, es que han recogido mucho del desecho de otros partidos, de los partidos del sistema, de los grandes partidos, y ahora les va a pasar factura, lógicamente. Oye, para acabar con este repaso que estamos haciendo a los principales líderes políticos de nuestro país, el que ha quedado fuera de foco es Pablo Iglesias.
¿Creéis que está sabiendo gestionar el líder de Podemos, de Unidos Podemos, el no asalto a los cielos que pretendían el 26 de junio? Mira, en la línea que comentaba Nacho, creo que es más de aplicación incluso a Podemos que a Ciudadanos. Ciudadanos nunca fue un partido antisistema, Ciudadanos ya existía como partido político y Ciudadanos es mucho sistema, ¿no? Ciudadanos es un partido muy institucional y por lo tanto, pues, en fin, creíble, ¿no?, en el discurso de la regeneración, porque no tenía mácula detrás y además surgía, en fin, del espectro de centro-derecha de este país y venía bien para que ese centro-derecha se lavara la cara, pero vamos, no se le puede meter en el paquete de antisistema. En el caso de Podemos, la cosa en 30 segundos es que es clarísima. Podemos es quien mejor interpreta lo que sucede en nuestro país a raíz del 15M y a raíz del hartazgo ciudadano en aquellos años. Lo interpreta extraordinariamente y Podemos, articulándose como partido político, teniendo mucho cuidado de no declararse heredero del 15M, porque el 15M era mucho más, ¿no?, mucho más que Podemos, pero interpretó extraordinariamente aquel malestar ciudadano y además ha supuesto un revulsivo extraordinario para la vida pública, para la vida política en nuestro país. Los grandes partidos cogieron miedo, cogieron respeto y ese servicio lo prestaron. Pero pasar de ser movimiento a ser un partido político estructurado, eso es doloroso. Han tenido la ventaja de que las cosas han sucedido rapidísimamente. Inmediatamente de constituirse como partido vienen unas elecciones europeas, obtienen un resultado espectacular, muy poquito después elecciones municipales y autonómicas y acaban gobernando las grandes ciudades de este país, inmediatamente elecciones generales con otro resultado espectacular y consiguiendo algo con lo que sueña todo antisistema, para decir, nosotros somos los que lo estamos removiendo. Han conseguido algo que no había sucedido en nuestra democracia, que es tener que repetir unas elecciones en muy poquito tiempo. Vale, todo eso ha sucedido, pero ahora, si entramos en la normalidad, en la bendita normalidad democrática, que es la institucionalización de las políticas, chicos, hay que estar en el Congreso, hay que hacer preguntas al gobierno, hay que tomar iniciativas. Y ya, cada día y cada vez que digas algo en el Congreso, no vas a ser primeras páginas. Lo dijo Iglesias, surgimos en la excepcionalidad. Espero y deseo que nuestro país no se quede instalado en la excepcionalidad, porque eso no sería conveniente para los intereses generales. Y por lo tanto, fuera de la excepcionalidad, ocupar el espacio institucional, importante sin duda que les corresponde, pero a ver cómo lo logran, porque en eso sí que están teniendo serias dificultades. ¿Y cómo valoráis esa propuesta que le ha hecho Pablo Iglesias, bueno, otros líderes de Podemos también, al propio Pedro Sánchez, para que vuelva a tomar la iniciativa y que lo intente otra vez? Eso que es lógico, si alguien esperaba... Una manzana envenenada. Se habló de que la noche electoral el propio Pedro Sánchez tuvo la tentación, de la cual le sacaron en su propio partido la tentación de ofrecerse como candidato, precisamente. ¿Eso te consta? Yo es lo que, digamos, he oído y he leído a más de uno, no me puede costar porque yo no estaba en la sala donde estaba, pero fíjate, yo cuando estuve con él aquí en Valladolid en la campaña electoral... No, es verdad que tuviste una conversación en un vestuario, meeting, ¿no? Sí, en un vestuario con Ida Cloro, todavía no me he recuperado, pero tú estabas en aquel meeting. Sí. Yo después de aquella entrevista salí con la conclusión, pero además la idea muy asentada de que estaba ante un candidato a la presidencia del gobierno, pasara lo que pasara. Es decir, a mí no me extraña que ahora haya esas tentaciones. Hombre, otra cosa es que las tentaciones te las plantee tu propio partido, los varones, el propio comité federal de su partido que le animara a hacerlo, y otra que, claro, como hoy hemos escuchado a Carolina Vescansa decir que, hombre, que el PSOE y Pedro Sánchez que den un paso al frente. Es que eso es un canto de sirena tan envenenado, que es que no sé si le darían los de Podemos el abrazo del oso o le harían la corbata colombiana. No sé cuál de las dos cosas. Es absurdo, yo creo que es también hasta un poquito con una cierta intencionalidad dañina, no se me ocurre utilizar otra expresión, porque no tiene nada que ver con lo que pueden haber dicho Francina Armengol o Miquel Iceta, ¿no? Que dice, le corresponde al señor Rajoy. Si el señor Rajoy no consigue los acuerdos, se somete a la investidura y su investidura es rechazada, antes de convocar otra vez elecciones, pues a lo mejor el PSOE debiera intentarlo. Pero que, sin que Rajoy haya dicho nada y sin que Rajoy se someta a la investidura, que venga ahora Pablo Iglesias con menos diputados a decirle al PSOE, oye, venga, tira para adelante, que esta vez sí, yo no le encuentro ninguna lógica seria de verdad perseguir una investidura. Creo que están en otra cosita, ¿no? En clave Podemos y en clave Iglesias sí, porque el objetivo estos 4 años, que lo ha dicho él de una manera muy gráfica, que yo no me atrevo a repetir porque es una palabrota y me imagino que mi madre se cabrearía. Podemos ganar o les podemos dar una hostia de campeonato. De proporciones bíblicas. De proporciones bíblicas, efectivamente. Bien, para que no le pase eso,
¿Qué tiene que comer estos 4 años? Terreno al Partido Socialista, con lo cual, en cuantas más trampas y cuantos más cepos le pongan ese camino a Pedro Sánchez o a quien lidere el PSOE... Tienen un vértigo enorme a que la legislatura dure 4 años, es lo que trataba de comentar antes. Ellos necesitan que la cosa vaya deprisa, como la película, ¿no? Deprisa, venga, y otra cosa más. Que siempre pase algo, ¿no? Que haya... Claro. Vamos, que haya jaleo, que haya movimiento. Nosotros nos vamos el 21, bueno, no nos vamos de vacaciones, pero el 21 es el último programa. Para entonces ya tendremos esperamos algo resuelto, dejarlo ¿no? ya compuesto el país. Aunque Ernesto es tan pesimista que seguro que 2 días antes, cuando tomen posesión los diputados de sus escaños, dirán que se van de vacaciones un mes. Oye, pero entonces... Puede ocurrir, eso ya hay precedentes. ¿De verdad que ustedes se van a ir de vacaciones? Sí, pero dejaremos el país resuelto, ¿eh? Las 2 Españas, la que llega tal, ves, y ale. Bueno, ya nos quedamos tú y yo, ¿no? De guardia. Tenemos que... Hay que descansar, os lo habéis ganado además. Sí, oye, gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. No sé si nos veremos antes de que terminemos la temporada, pero si no, ya os llamamos si falláis en alguno de vuestros pronósticos. Bueno, descanso, que todavía no hemos acabado. Por favor. No, digo, por si no nos vemos de aquí al 21 que te vayas de vacaciones, por si acaso alguno desea irse antes, y si juega algo el Real Madrid este verano, alguna pachanga en algún pueblo, pues oye, que no hemos hablado de un delincuente. No digo más. Gracias. Bueno, has mirado para acá, mira para no, allí y aquí, a mi izquierda. Gracias, como siempre. Ernesto, aquí te espero el lunes. Venga, hasta el lunes. Bueno, yo no sé con qué aparato, pero lo cierto es que la Agencia Estatal de Meteorología cuenta los rayos que caen en una tormenta. Y según ese cuenta relámpagos, cayeron ayer 3.000 en Castilla y León, la mayoría inofensivos, pero algunos provocaron media docena de incendios y otro, más virulento, destrozó parte de la espadaña de la iglesia de Mercadillo, un pequeño pueblo de Ávila. Una tormenta de verano ha destrozado parte de la historia de este municipio abulense de Mercadillo, en el que viven 18 personas. Pasadas las 11 de la noche, todos los vecinos escucharon el estruendo, aunque no ha sido hasta esta mañana cuando han visto las consecuencias. Pues si los daños son visibles en el exterior, peor en el interior de esta iglesia de San Miguel. Enormes piedras como estas han causado estos daños. Y de repente, ¡pum! Dijo, ¡ay, Santa Bárbara bendita! Que hay mucha tormenta, pero porque nunca un solo como ese. Mire, me tambaleé. Y el perro se me metió allí debajo de la mesa temblando. Es que es imposible las piedras que han tirado ahí al suelo. Mi mujer quería salir llorando, vamos, un ataque de nervios, digo, tranquila, que ya ha pasado lo gordo. Considerable es el agujero que ha quedado en el tejado. La instalación eléctrica está inservible y varios bancos se han roto a consecuencia de los cascotes. Lo mejor es que no ha habido que lamentar daños personales. Nos da mucha pena de nuestra torre porque es muy bonita. Que la iglesia además data del año 1600 y pico. La torre es de antes, era de los moros y de los romanos. Por ahora solo les queda mirar las fotos con su torre intacta y esperar a que alguien les ayude a reconstruir su patrimonio. Menudo susto que se llevaron en este pequeño pueblo abulense. Bueno, ya es hora de conectar con el laboratorio del doctor Autonomista, el que investiga el habitante perfecto de Castilla y León. Hasta allí nos vamos, doctor Autonomista, y hola, buenas noches. Tendrás la sensación de que las cosas no son siempre lo que parecen. Así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. Hola, ¿qué tal, doctor? Siempre se ha dicho que las apariencias engañan. Engañan o no nos muestran todos los aspectos de la realidad. La noticia de esta semana ha sido, sin duda, el descenso del paro que en Castilla y León ha alcanzado la cifra de 9.535 personas desempleadas menos en un mes. Ya solo tenemos 175.744 parados. Bueno, son 17.260 menos que el mes de junio del año pasado, ¿eh, doctor? Sí, el dato interanual es el importante, pero como he dicho, a veces tiene uno la sensación de que las apariencias engañan. Hemos sabido también estos días que, según el último padrón, Castilla y León ha perdido 23.200 personas en un año, cifra récord. A ver si va a resultar que perdemos población más deprisa que parados, joven Pérez. Bueno, no sea tan cenizo, por favor, que la recuperación económica es lenta, pero parece que segura. Y hablando de economía, el martes se celebró en Valladolid una jornada sobre pymes y comercio exterior con Estados Unidos, y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, hizo una encendida defensa de la libertad económica frente a las tentativas proteccionistas. Ya ven, el mismo Herrera que ha luchado hasta la extenuación por proteger el carbón autóctono. A lo mejor hay dos Juan Vicentes Herreras, uno proteccionista y otro liberal. Las cosas no son lo que parecen, y menos los políticos, que un día parecen una cosa y otra la contraria.
Y hablando de políticos, mañana se reúne Luis Tudanca con Pedro Sánchez para hablar de la posición del PSOE ante la investidura de Rajoy. Sánchez se ha ido reuniendo con los llamados varones regionales estos días, aunque dentro de cada región también se habla de varones provinciales. Y no es la misma la opinión de Burgos o Zamora que la de Salamanca o Palencia. Esto de las baronías es interminable. La posición oficial del socialismo de Castilla y León es negarle a Rajoy el pan y la sal, aunque yo al final no estoy tan seguro. Las cosas no son lo que parecen, ¿eh? Y al final unas terceras elecciones no son buenas, pero para absolutamente nadie. Parece que tenemos tormenta esta noche, joven Pérez. Sí. Ha sido una semana llena de bellas y espectaculares tormentas veraniegas, con sus truenos, rayos, relámpagos y olor a tierra mojada. Si eres un agricultor y te ha tocado el pedrisco, no es tan bonita una tormenta, ¿eh? O un vecino de mercadillo. Todo tiene aspectos oscuros, las tormentas, la política o las cifras del desempleo. El habitante perfecto intentará apreciar la belleza de los chubascos a la vez que se guarece de la lluvia, porque ya saben que el habitante perfecto es a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Pues que así sea, ¿eh? Pero ese habitante perfecto también tendrá que tener un buen paraguas a mano, ¿eh? Doctor Autonomista, y hasta la semana que viene. Hasta el jueves que viene. Adiós, adiós. Nosotros nos vamos. En menos de un minuto Andrés Gómez nos avanza las previsiones meteorológicas, nos dirá si siguen estas puñeteras tormentas. Y recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este viernes Castilla y León. Que descansen.